En las entrañas de la Sierra de Oaxaca, en un pueblito llamado San Juan de la Niebla, el tiempo no corría, se arrastraba. La neblina de la mañana era tan espesa que parecía que Dios había tendido una sábana sobre el mundo para que siguiera durmiendo. Allí donde los techos de teja roja sudaban con el sereno y el olor a leña quemada se mezclaba con el de la tierra mojada, vivía un muchacho que llevaba en el alma más inviernos que años, Santiago, de apenas 15 años. Su casa no era más que un suspiro de adobe y madera vieja, una herencia de sus abuelos que se aferraba a la ladera de un cerro, como un nido a punto de caer. Las paredes, agrietadas como la piel de un anciano, contaban historias de lluvias feroces y soles implacables. Adentro, el aire olía una mezcla sagrada, a maíz nixtamalizado, a las hierbas medicinales de la abuela y al eucalipto seco que colgaba de las vigas para ahuyentar la tristeza y los malos aires. En ese pequeño universo de pobreza y fe, Santiago cuidaba de doña Eladia, su abuela, la única estrella que le quedaba en un cielo vacío. Santiago no era como los otros muchachos de San Juan. A sus 15 años, su mirada tenía la gravedad de un hombre que ha visto la vida de frente y sin anestesia. No había en sus ojos la chispa despreocupada de la juventud, sino una calma profunda, una aceptación silenciosa del peso que le había tocado cargar. Era hijo único de una madre que se convirtió en ángel al darle la vida y de un padre cuyo rostro se había ido borrando con los años. Una sombra perdida en el laberinto del norte, en esa promesa de un futuro mejor que rara vez se cumple. Fue criado por doña Eladia, una mujer de manos como mapas y una fe tallada en roble. Ella siempre le decía, con una voz que era a la vez arrullo y sentencia: «Mijito, Dios aprieta pero no ahorca, su tiempo no es el nuestro, pero siempre llega». Vivían en esa casita al borde de un camino de herradura, donde las piedras eran más abundantes que los juguetes, y la pobreza era una vecina que nunca se iba de visita, porque ya vivía allí. No tenían televisión, ni siquiera un radio que les contara las mentiras del mundo. Su tesoro era otro, una pequeña Biblia de hojas amarillas y frágiles como alas de mariposa, una vela que encendían los domingos como un faro en la oscuridad, y una imagen de la Virgen de Juquila pegada con cinta adhesiva a la pared de adobe. La fe en esa casa no era una costumbre, era el aliento mismo. Era el pan de cada día cuando no había pan. Doña Eladia le había enseñado a Santiago a persignarse antes de dormir, a rezar el rosario aunque fuera solo un misterio, y a hablarle a la Virgen como se le habla a una madre, con un respeto que nace del amor y una ternura que nace de la necesidad. Cada noche, antes de que el silencio espeso de la sierra lo envolviera todo, Santiago se sentaba en un pequeño banco de madera al pie de la cama de su abuela. Con voz baja, para no fatigarla, le leía los mismos salmos, una y otra vez. A ella le costaba respirar. Un silbido doloroso acompañaba cada bocanada de aire, pero nunca, jamás, le costaba sonreírle. En el pueblo, a Santiago lo conocían como el niño que no llora. No porque su corazón fuera de piedra, sino porque había aprendido demasiado pronto que las lágrimas no compraban medicinas en la farmacia de don Rutilio, ni ponían un plato de frijoles calientes sobre la mesa. Por eso trabajaba en lo que podía, con una dignidad silenciosa que desconcertaba a los adultos. Recogía leña en el monte, ayudaba a cargar los bultos de maíz en la pequeña tienda de abarrotes, o cuidaba las cabras de algún vecino por unas cuantas monedas. Siempre con un gracias en la boca y un si Dios quiere en los labios. Los otros muchachos, a veces, se burlaban de su seriedad.
Le gritaban el monaguillo sin iglesia o el santito, sobre todo cuando lo veían jugando solo en la capilla abandonada que se encontraba a las afueras del pueblo, una ruina hermosa y triste. Allí, entre los muros carcomidos por la humedad y el eco de sus propios pasos, Santiago imaginaba que ayudaba en una misa de verdad, que encendía las velas del altar y que el olor a copal llenaba el aire. Pero él no se molestaba por las burlas. Se encogía de hombros y pensaba para sus adentros: si la Virgencita me escucha, no importa el ruido que hagan los demás. Cada domingo por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a desperezarse sobre los cerros, caminaba solo hasta la cima de la Loma de la Cruz, donde una cruz vieja de mezquite, clavada en la tierra hacía generaciones, vigilaba el valle. No era un ritual, sino una conversación. Allí dejaba sus ofrendas, flores silvestres que encontraba en el camino, una piedra de río que le parecía especialmente bonita, o simplemente sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. No lo hacía por costumbre, sino porque en ese silencio, en ese diálogo mudo con el cielo, sentía que alguien de verdad lo estaba escuchando. Su abuela, aunque su cuerpo se iba apagando como una vela, nunca perdió la dulzura de su espíritu. Le preparaba atole de avena con lo poco que tenían, y cuando las fuerzas ya no le daban para más, cuando ni siquiera podía sostener la cuchara, le acariciaba el cabello a Santiago y le decía con un hilo de voz: si un día ya no estoy, mijito, prométeme que le seguirás hablando a la Virgencita. Nunca la dejé sola. Y Santiago, tragando el nudo que se le formaba en la garganta, siempre respondía lo mismo, con una firmeza que era a la vez promesa y oración: no te vas a ir a ningún lado, abue. Ella te va a cuidar a ti y a mí. Era un niño con una fe que no pedía milagros grandiosos. No buscaba la lotería ni tesoros escondidos. Su fe era humilde, práctica, de a pie. Pedía solo la fuerza para aguantar un día más, para que el lomo no le doliera tanto después de cargar leña, para que el frío de la noche no se le metiera hasta los huesos. No buscaba llamar la atención ni ser visto como especial. Solo quería una cosa, una sola, con toda la fuerza de su alma de 15 años, que su abuela pudiera respirar sin ese silbido de dolor. Y que la Virgen allá en su rincón de la pared no se sintiera tan sola como a veces se sentía él. Por eso, cuando la encontró, no lo dudó ni un segundo. Aquel día, el cielo estaba panza de burro, gris y pesado, amenazando con un aguacero de esos que lavan el alma de la sierra. Santiago había ido más lejos que de costumbre en busca de ocote, esa madera resinosa que arde también y da calor a los huesos. Se desvió de la vereda, siguiendo el rastro de un venado, y se adentró en un pequeño barranco cubierto de helechos y musgo. Fue allí donde la vio, semienterrada en el lodo y las hojas podridas, bajo la sombra de un árbol de hule, estaba ella. Un trozo de madera sucio, maltratado, con la pintura carcomida y un brazo roto. Pero era inconfundible. A pesar del abandono y la mugre, era el rostro de una madre. Para cualquier otro, habría sido basura, un pedazo de leña sin valor. Pero para Santiago, fue una revelación. Aquel trozo de madera representaba algo más grande que una simple estatua. Era una madre que había sido abandonada, desechada, olvidada. Y él, mejor que nadie en el mundo, sabía lo que se sentía ser olvidado. Se arrodilló en el lodo, sin importarle manchar sus pantalones raídos. Con una delicadeza infinita, como si estuviera rescatando a una criatura viva, la desenterró.
La limpió un poco con la manga de su camisa y la miró. Los ojos tallados, aunque descoloridos, parecían mirarlo de vuelta. Aquel regreso desde el bosque, con la estatua de la Virgen apretada contra su pecho, fue más que un simple camino a casa. Fue una procesión íntima y silenciosa, con un solo feligrés y una imagen rescatada. Sus brazos flacos, acostumbrados al trabajo duro, temblaban por el peso inesperado de la madera maciza. Las primeras gotas de lluvia, frías y gordas, comenzaron a caer, empapándole la ropa, el cabello y el alma. Sus zapatos desgastados, con las suelas casi desprendidas, se hundían en el lodo del camino, y el frío se le colaba por el cuello de la camisa. Pero no la soltó ni por un instante. Es más, se quitó su delgada chamarra y la envolvió con ella, como si estuviera protegiendo a un recién nacido del temporal. Cuando por fin llegó al pueblo, la tarde ya se estaba muriendo. La lluvia había convertido las calles de tierra en un lodazal. Los primeros en verlo fueron unos vecinos que barrían el frente de la panadería, la Espiga de Oro. Uno de ellos, don Artemio, un hombre de bigote grueso y voz rasposa, dueño de la tienda de abarrotes y conocido por su lengua afilada, soltó una carcajada al verlo pasar, empapado y abrazado a aquel bulto. «Mira nomás. ¿Y ese que trae ahí? ¿Una muñeca de palo para jugar a las casitas?», gritó, y su risa retumbó en la calle silenciosa. Santiago no contestó. Apretó más fuerte la figura contra su pecho, bajó la mirada y aceleró el paso, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía a las mejillas. «Seguro anda jugando a los santos, el muchacho loco», dijo otra mujer, doña Remedios, moviendo la cabeza con una mezcla de lástima y desaprobación. En cuestión de minutos, la noticia corrió como la pólvora. Varios curiosos comenzaron a seguirlo con la vista desde sus puertas y ventanas, algunos con burlas disimuladas, otros con murmullos. Uno de los muchachos más grandes del pueblo, Toño, que siempre lo molestaba, le gritó desde la otra acera: «Miren al monaguillo sin misa. Ahora carga su propia virgen de leña». Las risas se mezclaban con el chapoteo de sus pasos apurados en los charcos. Santiago sentía las miradas como si fueran agujas clavándose en su espalda, pero no se detuvo. Algo dentro de él, una certeza silenciosa y terca, era mucho más fuerte que la vergüenza, era la convicción profunda de que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a su casa, su abuela, doña Eladia, lo recibió con sorpresa. Estaba sentada en su silla de mimbre, envuelta en su rebozo de lana, tosiendo suavemente. Cuando vio a Santiago entrar, empapado, con las manos y la cara llenas de lodo, y dejar con cuidado la estatua sobre un pequeño taburere, sus ojos se abrieron de par en par. Santiago, sin decir una palabra, buscó un trapo limpio y un balde con agua. Con una ternura que contrastaba con sus manos encallecidas por el trabajo, comenzó a limpiar la imagen. Le quitó el barro seco del rostro, de los pliegues del manto tallado, de las grietas de la madera. El trabajo fue lento, meticuloso, casi un ritual. La madera estaba agrietada, sí, y el color original apenas se adivinaba bajo las manchas del tiempo y la humedad. Pero a medida que la limpiaba, algo comenzó a emerger. Los ojos, esos pequeños ojos tallados en aquel rostro sereno, seguían irradiando una paz incomprensible. Era como si, a pesar de décadas de abandono, no hubieran dejado de mirar el mundo con compasión. «La encontré en el monte, abue», murmuró Santiago finalmente, sin levantar la vista de su tarea. Estaba sola, tirada como si fuera basura. Doña Eladia se acercó despacio, apoyándose en la pared. Contempló la estatua un largo rato en silencio,
mientras su nieto terminaba de secarla con otro trapo. Luego, apoyó su mano temblorosa sobre el hombro del muchacho, y dijo con una voz suave pero firme: «Entonces hiciste bien, mijito. Ninguna madre merece ser olvidada». Esa noche, Santiago apenas probó bocado. Se quedó largo tiempo frente a la imagen que había colocado en una pequeña repisa de madera. Encendió junto a ella la vela dominical, y la llama danzante proyectaba sombras extrañas y hermosas en la pared de adobe. Se sentía como si por primera vez en mucho tiempo, en esa casa no solo estuvieran él y su abuela, había alguien más, una presencia silenciosa que llenaba el cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan solo. Al día siguiente, con el sol brillando sobre el pueblo limpio por la lluvia, tomó una decisión. Pensó que quizás el padre Joaquín, el párroco del pueblo, querría colocarla en la iglesia junto al altar. Quizás él sabría cómo restaurarla, cómo devolverle su dignidad. Salió temprano, con la Virgen envuelta cuidadosamente en un lienzo blanco que olía a limpio, y caminó con una nueva ilusión hasta la pequeña iglesia colonial de San Juan Bautista, con su fachada de cantera rosa y sus campanarios desiguales. Al llegar, saludó con respeto al sacristán, un anciano llamado don Nicolás, y le pidió si podía hablar con el padre. El sacerdote, un hombre mayor de mirada cansada y un aire de intelectual que se sentía fuera de lugar en la sierra, lo recibió en la sacristía, un cuarto que olía a cera vieja, incienso y libros. Santiago, nervioso, desplegó el lienzo y le mostró la figura. «La encontré en el bosque, padrecito», dijo con voz temblorosa. «Pensé que tal vez podría estar aquí, con las otras imágenes». El padre Joaquín la miró con un escepticismo apenas disimulado. Se ajustó las gafas, se acercó y la tomó entre las manos. Le dio unas vueltas. La examinó como un anticuario examinando un trasto viejo, y luego la dejó sobre la mesa con una indiferencia que a Santiago le dolió en el alma. «Hijo, esto es solo madera vieja y apolillada», dijo el sacerdote, con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba condescendiente. «No es una imagen bendecida, y está muy dañada. Probablemente sea de alguna hacienda antigua, de gente que ni siquiera era de aquí. Pero es la Virgen», insistió Santiago, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «Entiendo tu buena intención, muchacho», respondió el sacerdote, suavizando un poco la voz al ver la decepción en el rostro del niño. «Pero aquí en el templo ya tenemos una imagen hermosa de la Virgen de Guadalupe, la patrona de todos los mexicanos. Además, no podemos poner cualquier cosa en el altar. Hay reglas, un orden». «Lo siento». Santiago asintió en silencio. No discutió. Con mucho cuidado, volvió a envolver la figura en el lienzo blanco, la tomó entre sus brazos y salió de la iglesia sin decir nada más. Mientras caminaba de regreso a casa por las calles empedradas, las palabras del sacerdote se mezclaban en su cabeza con las risas que aún recordaba del día anterior. Se sintió tonto, ingenuo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era un pedazo de madera sin valor, un capricho suyo? Pero al llegar a casa, algo lo hizo detenerse en el umbral. Un silencio distinto. Un silencio pacífico. Entró de puntillas. Su abuela dormía en su silla, pero no era el sueño agitado y ruidoso de siempre. Dormía tranquila. Y su respiración era suave, casi inaudible. El silbido doloroso había desaparecido. Y en la repisa donde había dejado la estatua la noche anterior, alguien, no él,
había encendido una veladora nueva. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo se arrodilló lentamente frente a la imagen, con el rostro iluminado por la luz tenue de la llama. Y ahí, en la penumbra de la pobreza, en el silencio de un milagro que aún no entendía, repitió en voz baja, como un secreto entre él y ella: «Tú sabes que no eres basura». Y añadió, tras una pausa: «Y yo, tampoco». Con esa frase se selló un pacto, una fe que ya no dependía de lo que otros pensaran, ni de risas burlonas, ni de permisos eclesiásticos. Una fe que brotaba desde lo más hondo de su ser, como un río secreto que encuentra su camino entre las piedras del camino. Desde aquel día en que salió de la iglesia con la estatua en brazos y el alma herida, Emiliano no volvió a hablar del tema con nadie. No respondió a las burlas que, aunque menos frecuentes, todavía surgían en el pueblo. No volvió a buscar la aprobación del padre Joaquín. Solo tenía una certeza silenciosa, una convicción que le calentaba el pecho. Aquella imagen, aunque vieja, rota e ignorada, era la Virgen. Y ella estaba con él, en su casa. Con una devoción que era a la vez tierna y solemne, improvisó un pequeño altar. Colocó la estatua sobre una caja de madera que forró con un mantelito bordado por su abuela muchos años atrás, una de las pocas cosas bonitas que poseían. Encima, junto a la imagen, puso una veladora blanca que encendía cada noche, y al lado un pequeño vaso de vidrio con flores frescas que recogía del campo: cempasúchil, mirasoles, bugambillas. Era un rincón pobre, humilde hasta la médula, pero lleno de una dignidad que avergonzaría a muchos altares de oro. Cada noche, sin falta, Santiago se arrodillaba frente a su pequeño altar. Con la espalda recta y los ojos cerrados, rezaba. Rezaba despacio, con esa voz suave que usaba para no despertar a su abuela. A veces leía los salmos de la Biblia vieja, esos que tanto le gustaban a doña Eladia. Otras veces, simplemente hablaba. Le contaba a la Virgen sus preocupaciones, sus miedos, el cansancio del día, el dolor de espalda por acarrear agua desde el pozo comunal. Pero sobre todo, una y otra vez, su petición era la misma, un susurro que salía del fondo de su alma: «Que mi abuela pueda respirar sin dolor, madre, aunque sea un poquito, nomás un poquito». Los días seguían su curso, iguales en apariencia. Doña Eladia dormía la mayor parte del tiempo, pero su sueño era más profundo, más reparador. Su respiración, antes una lucha áspera y entrecortada que llenaba la casa de un silencio tenso, ahora era un murmullo suave y regular. A veces despertaba por ratos más largos, intentaba sonreír, y sus sonrisas ya no parecían un esfuerzo sobrehumano. Santiago le preparaba atole, y ahora ella podía tragarlo sin ahogarse, cucharada a cucharada. Su delgadez seguía siendo alarmante, pero en sus mejillas había aparecido un levísimo rubor, como el primer anuncio del alba. Una noche, como tantas otras, Santiago encendió su veladora. Colocó una flor de Santa María, amarilla y fragante, en el vasito de vidrio, y se sentó en su banquito frente a la imagen. El viento soplaba fuerte afuera, un viento frío que bajaba de la sierra, y el techo de lámina de la casita vibraba como si estuviera llorando. Dentro de la casa, solo había penumbra, fe y una esperanza que se sostenía por un hilo. Mientras rezaba el rosario, con las cuentas de madera deslizándose entre sus dedos, algo cambió. Justo cuando llegaba al cuarto misterio gozoso, la visitación, un resplandor suave comenzó a iluminar la habitación.
No era la luz parpadeante y amarilla de la veladora. Era una luz distinta, azulada, tibia, serena, como si la luna hubiera decidido entrar en la humilde casita. Santiago abrió los ojos, asombrado. La estatua brillaba, no con una luz cegadora ni espectacular, sino con una delicadeza imposible de describir, como si la madera vieja estuviera respirando luz. El corazón le latía con una fuerza desbocada en el pecho, pero no tuvo miedo. Al contrario, sintió una calma inmensa, una paz que no venía del cuerpo, sino de un lugar mucho más profundo, del alma. Se arrodilló con más firmeza sobre el suelo de tierra apisonada y cerró los ojos otra vez, sumergiéndose en esa luz inexplicable. No escuchó voces celestiales, no vio apariciones ni ángeles. Pero algo dentro de él, una certeza absoluta, le dijo que la Virgen estaba allí, en ese cuarto con él. La luz duró apenas unos minutos, quizás menos, y luego se desvaneció tan suavemente como había llegado, dejando el cuarto de nuevo en la penumbra, solo con la luz de la vela. Santiago no dijo nada. No corrió a contárselo a nadie. Solo abrió los ojos, miró la estatua, que ahora parecía una simple figura de madera, y apagó la veladora. Con un gesto de infinita ternura, se inclinó y besó los pies de la imagen. Luego, se fue a dormir a su petate. A la mañana siguiente, el milagro se manifestó en toda su plenitud. Serían poco más de las 6 de la mañana cuando escuchó la voz. Una voz que no había escuchado así, tan clara, en meses. «Mijito, ¿no tienes por ahí un poquito de café?» Santiago se levantó de un salto, como si lo hubiera tocado un rayo. Era la voz de su abuela, firme, clara, viva. Corrió a su pequeño cuarto y allí estaba ella, sentada en el borde de la cama, con las mejillas un poco más rosadas, respirando sin el silbido del dolor. Y sonreía. Una sonrisa amplia, verdadera. «Tengo hambre», dijo, como si fuera el día más normal del mundo. «Se me antojó un pan de dulce, de esos de la panadería de Don Goyo». El muchacho no supo qué hacer. Primero se quedó mudo, paralizado. Luego, las lágrimas que había contenido durante años, el niño que no lloraba, finalmente se rompió. Lloró como no lo hacía desde que era un niño pequeño, con sollozos que le sacudían el cuerpo entero. Abrazó a su abuela con una fuerza que mezclaba alegría, incredulidad y una gratitud tan inmensa que no le cabía en el pecho. Luego, sin secarse las lágrimas, salió corriendo a la calle, a la tiendita, a comprar con las pocas monedas que tenía un pan de dulce y un sobre de café instantáneo. Ese desayuno, en la mesa de madera tosca, con el sol de la mañana entrando por la puerta, fue el banquete más sagrado de sus vidas. En los días siguientes, doña Eladia recuperó fuerzas de una manera que desafiaba toda lógica. Comenzó a caminar por la casa, primero apoyándose en las paredes, luego sola. Empezó a conversar como antes, a contar sus historias del pueblo, incluso a bromear con su nieto. Los vecinos, que sabían de su estado casi terminal, no daban crédito a sus ojos cuando la vieron. Una semana después, sentada otra vez en el patio, desgranando frijoles como si nada hubiera pasado. Y como pasa en los pueblos pequeños, donde las noticias vuelan más rápido que los pájaros, las palabras comenzaron a tejer una historia. ¿No estaba al borde de la muerte la abuela de Santiago? Dicen que fue por una estatua vieja que el muchacho encontró. Yo lo vi rezándole todas las noches, con una fe que ya no se ve. ¿Será que la Virgencita le hizo un milagro? Los rumores crecieron, se adornaron, se convirtieron en la comidilla del pueblo.
Algunos, los más directos, se acercaban a preguntarle a Santiago. Él solo sonreía con timidez, bajando la mirada. Yo solo recé, decía. Lo demás lo hizo ella. Pero no todos creían. Algunos, los más escépticos, decían que era pura coincidencia, que los viejos a veces tienen mejorías repentinas. Otros, los más maliciosos, murmuraban que el muchacho estaba inventando todo para llamar la atención. Incluso el padre Joaquín, al enterarse, comentó en una homilía dominical, de forma velada: la fe verdadera no necesita señales visibles ni milagros espectaculares. Cuidado con los que ven milagros donde solo hay emociones o casualidades. Pero a Santiago no le importaban las discusiones ni las dudas. No se defendía, no buscaba convencer a nadie. Solo seguía, cada noche, encendiendo su veladora, colocando sus flores silvestres y hablando con su Virgen. Porque en su corazón ya no cabía ni la más mínima duda. Y mientras más fuerte se hacía la fe silenciosa del muchacho, más se encendía una chispa de curiosidad y esperanza en el corazón del pueblo. Algunos comenzaron a pasar por su casa solo para ver de lejos el pequeño altar. Otros, más atrevidos, le pedían permiso para rezar un momento con él. Algo, lento pero imparable, estaba empezando a despertar en San Juan de la Niebla. Y Santiago, sin quererlo, sin buscarlo, se había convertido en el guardián de algo mucho más grande que él. La voz se corrió como el humo de un comal caliente por las callejuelas de San Juan de la Niebla. Doña Eladia, la abuela de Santiago, la que ya todos daban por desahuciada, se había curado. Y no por las hierbas del curandero ni por las medicinas de la farmacia, sino, según decían, por la fe que su nieto le tenía a una virgen de palo encontrada en el bosque. Nadie sabía cómo empezó exactamente el rumor, pero en cuestión de días, todos en el pueblo habían escuchado la historia, cada uno adornándola con sus propias pinceladas de asombro o escepticismo. Los primeros en acercarse a la humilde casita de adobe no fueron los creyentes fervorosos ni las devotas del rosario diario. Fueron los curiosos. Aquellos que antes se reían de Santiago, los que lo llamaban el monaguillo sin misa, ahora pasaban por su casa con una mezcla de duda y una secreta esperanza en los ojos. Se asomaban con disimulo, tratando de ver el famoso altar. ¿De verdad fue esa estatua la que ayudó a tu abuela?, le preguntaban algunos. ¿Y qué le rezas? ¿Tienes algún rezo especial? ¿Alguna novena secreta? Santiago, sin ninguna pretensión, los recibía con la misma humildad de siempre. No tenía fórmulas mágicas ni respuestas misteriosas. Simplemente los dejaba pasar al pequeño cuarto, les mostraba la imagen, ahora cuidadosamente limpia y siempre adornada con flores frescas del campo, y les decía con una sencillez que desarmaba: yo solo le hablo como si fuera mi mamá. Le cuento lo que me duele y le pido con todo el corazón. Eso es todo. Una mañana, cojeando y apoyada en un bastón de otate, llegó doña Rafaela, una anciana que llevaba años encorvada por un dolor en la espalda que no la dejaba vivir. Yo no creo mucho en milagros, mijito, le dijo a Santiago, pero el dolor es mal consejero, y la esperanza es gratis. Déjame ver con mis propios ojos eso que tanto dicen. Se sentó en un banquito frente a la estatua durante más de una hora. No habló. Solo cerró los ojos, arrugados como pasas, acarició las cuentas de su rosario y movió los labios en un rezo silencioso que solo ella y Dios podían escuchar. Al día siguiente, un murmullo recorrió la plaza del pueblo. Doña Rafaela caminaba por el mercado, erguida, sin bastón. Ella misma no lo entendía. No sé qué pasó, le contaba a quien quisiera oírla. Pero hoy me levanté y el dolor se había ido.
como si alguien me lo hubiera quitado con la mano durante la noche. Fue como si se abriera una compuerta. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a visitar la casa de Santiago. Algunos por pura fe, otros por desesperación, otros por simple curiosidad. Un hombre mayor llamado Isidro, conocido en todo el pueblo por su adicción al aguardiente, llegó una noche tambaleándose, con el rostro sucio y los ojos rojos de llanto y alcohol. Se arrodilló torpemente frente a la imagen y, entre lágrimas y balbuceos, murmuró: «Si de verdad estás ahí, Virgencita, quítame esta sed que me está matando. Ya no aguanto más». A la mañana siguiente, todo el pueblo lo vio entrar a la tienda de don Artemio. Todos esperaban que pidiera su botella de aguardiente, como cada día. Pero Isidro, con las manos temblorosas pero la voz firme, pidió 1 litro de leche y 1 kilo de tortillas. Nadie lo había visto sobrio en más de 15 años. Los más escépticos, como don Artemio, el tendero, que se burlaba de todo lo que oliera a religión, comenzaron a dudar de su propia incredulidad. Un día, su hija pequeña, que sufría de una extraña enfermedad en la piel desde hacía meses, con ronchas que le causaban una comezón insoportable, despertó con la piel lisa y limpia. Don Artemio no dijo nada a nadie, pero esa noche, cuando ya el pueblo estaba en silencio, alguien lo vio dejar a escondidas una rosa blanca a los pies de la imagen, en el umbral de la casa de Santiago. Incluso los niños que antes molestaban a Santiago comenzaron a cambiar. Toñito, el que solía gritarle que la estatua era una muñeca fea, ahora pasaba cada tarde y dejaba en el altar, con timidez, piedritas de río que encontraba bonitas. Nadie le dijo que lo hiciera. Simplemente lo sintió. La casa de Santiago, antes un lugar solitario y casi invisible, se convirtió en un punto de encuentro, en un santuario improvisado. La gente venía con un respeto sobrecogedor. No hacían ruido. Algunos traían veladoras, otros estampitas de otros santos, como pidiendo intercesión, y otros simplemente llegaban con sus penas y se sentaban en silencio. Pero no todo era aceptación y gratitud. Algunos seguían dudando, aferrados a su lógica. Es su gestión colectiva, decían los más instruidos. Coincidencias, argumentaban otros en la cantina. Emiliano es un buen chico, sí, pero la gente está viendo lo que quiere ver. Las enfermedades a veces se van solas, y los borrachos a veces se cansan de beber. Pero mientras hablaban, cada noche, el pequeño altar en casa de Santiago parecía brillar con más vida. Los vecinos juraban que las flores no se marchitaban tan rápido, que las veladoras a veces duraban más de lo normal. Y Santiago, con su fe tranquila, seguía rezando igual que siempre. Sin exigir, sin presumir, siempre humilde. Un periodista de un periódico regional de Oaxaca se enteró de lo que ocurría y llegó al pueblo con su cámara y su aire de superioridad, buscando una historia curiosa sobre la superstición en la sierra. Entrevistó a doña Eladia, a los vecinos, tomó fotos de la estatua, pero al revisar su cámara digital, algo extraño pasó. La imagen de la Virgen aparecía sistemáticamente borrosa, desenfocada, como si la lente no pudiera capturarla con nitidez. Debe ser un error del equipo, un problema de la luz, dijo, frustrado. Lo intentó otra vez. Y otra. Y una tercera. Y en todas, el mismo resultado, el rostro de la Virgen se negaba a ser capturado. Fue entonces cuando el periodista, un hombre que se jactaba de ser agnóstico, decidió apagar la cámara. Se sentó frente a la imagen, en silencio, y por un largo rato no dijo palabra. Solo bajó la cabeza. El padre Joaquín,
al ver cómo crecía el fervor popular en torno a la casa de un muchacho y no en su iglesia, comenzó a preocuparse. No por celos, sino, según él, por el desorden que podía surgir, por una fe que se volvía sentimental y poco ortodoxa. Intentó hablar de nuevo con Santiago. Debes tener cuidado, hijo. La gente necesita guía espiritual, no solo emociones. Esto se puede salir de control. Pero el muchacho solo respondió con su calma habitual. Padrecito, yo no les dije que vinieran, yo solo rezaba por mi abuela. Y el sacerdote, por segunda vez, no supo qué más decir ante esa lógica tan simple y tan aplastante. Así, la figura rescatada del bosque, la que fue burlada en la calle, rechazada en el templo y olvidada por el tiempo, se convertía ahora en el consuelo silencioso de un pueblo. Y en medio de todo, Santiago, con su fe de hijo huérfano, se convirtió en el testigo mudo de una esperanza que ya nadie, ni siquiera los más escépticos, se atrevía a negar en voz alta. Los días comenzaron a pasar, y con ellos, algo invisible pero poderoso se fue sembrando en la tierra y en el alma de San Juan de la Niebla. No hubo anuncios oficiales ni campanas tocando a gloria, pero el aire mismo parecía haber cambiado. Era como si el pueblo, que antes cargaba con el peso de la rutina, la pobreza y el escepticismo, empezara a respirar distinto, más profundo, más limpio. La capilla vieja, aquella que Santiago solía visitar en soledad, y que muchos usaban como almacén para guardar herramientas oxidadas y costales de maíz, comenzó a recibir visitas. Al principio, era solo gente que pasaba a dejar una veladora en la puerta. Luego, alguien se animó a barrer el polvo acumulado de años. Un día, sin que nadie lo organizara, llegaron 4 mujeres con cubetas de agua, escobas de vara y jabón. Limpiaron las bancas carcomidas, quitaron las telarañas que colgaban del techo como candelabros fantasmales, pulieron el altar cubierto de olvido. Alguien colgó una cruz nueva, hecha con 2 ramas de pino. Otro trajo un jarrón con flores del campo. Y poco a poco, lo que era ruina, volvió a ser templo. Los niños, antes inquietos y ruidosos, empezaron a formar pequeños grupos de oración. Alguien les enseñó de nuevo cómo santiguarse correctamente, cómo rezar el Padre Nuestro sin confundir las palabras. Y Emiliano, sin proponérselo, sin buscarlo, se convirtió en su guía. No era un líder que imponía ni un maestro que hablaba fuerte, simplemente estaba allí, rezando con ellos, sonriendo con discreción, encendiendo la primera vela, recogiendo un papel del suelo, colocando una flor en silencio. Los demás lo seguían, porque sentían que él sabía algo que ellos habían olvidado. Cómo hablar con Dios de una manera sencilla y directa. El padre Joaquín, que al principio había observado todo con una mezcla de cautela y curiosidad, terminó cediendo al movimiento que surgía desde abajo, desde los más humildes, desde el corazón mismo de su rebaño. Decidió celebrar misa dominical en la capilla recién restaurada por el pueblo. Y en lugar de sus habituales sermones largos y teológicos, hizo algo que nunca había hecho. Invitó a los fieles a que contaran sus experiencias. Fue así como comenzó algo nuevo, una fe compartida. Una mujer habló de cómo había perdonado a su hermana después de años de no hablarse. Un hombre confesó con la voz quebrada que había dejado de maltratar a su esposa porque, al rezar frente a la estatua en casa de Santiago, sintió una vergüenza profunda por primera vez en su vida. Un joven que planeaba irse al norte, como el padre de Santiago, decidió quedarse para cuidar a su madre enferma, inspirado por el ejemplo del muchacho. La imagen de la Virgen seguía en la casa de Santiago, en su mismo altar sencillo. La gente no pidió que la trasladaran a la capilla.
Era como si todos entendieran que ese era su sitio, su primer hogar, el lugar donde había elegido manifestarse. Pero aún así, el cambio se extendía por todo el pueblo, no por la presencia física de la estatua, sino por lo que representaba, la esperanza de que hasta lo más roto y olvidado podía ser restaurado. Santiago seguía siendo el mismo, callado, servicial, con esa mezcla de humildad y firmeza que nos enseña en los libros. A veces lo encontraban sentado bajo el mismo árbol donde había hallado la imagen, leyendo en voz baja los salmos que su abuela tanto amaba, o caminando descalzo por el cerro, recogiendo flores silvestres para el altar. Nunca buscó reconocimiento, nunca pidió nada. Su única preocupación seguía siendo la salud de doña Eladia. Y ella, aunque todavía débil, seguía mejorando poco a poco. Sonreía más. Dormía mejor. E incluso volvió a preparar atole una mañana, diciendo entre risas: «Parece que la Virgencita quiere que te haga de desayunar, mijito». Una tarde, un grupo de jóvenes del pueblo se le acercó. «Queremos aprender a rezar como tú, Santiago», le dijeron. «¿Nos enseñas?». El muchacho se sonrojó, bajó la mirada y luego, con la naturalidad de quien respira fe, les dijo: «No se trata de palabras bonitas ni de rezos largos. Solo háblenle a ella como si fuera su mamá. Díganle la verdad de su corazón. Eso es todo». Así comenzaron los rosarios al atardecer. Cada viernes, frente a la casa de Santiago, una decena, luego dos, luego más personas, se reunían para rezar. Sin altavoces, sin carteles, sin organización. Solo voces que se elevaban juntas, como un incienso sencillo y puro, en el aire fresco de la sierra. No faltaron quienes desde fuera quisieron aprovechar la situación. Un empresario de una ciudad cercana, enterado de los rumores, vino ofreciendo comprar la imagen. Quería exhibirla en un santuario turístico que planeaba construir. Prometió dinero, exposición, visitantes, prosperidad para el pueblo. Santiago lo escuchó en silencio, y cuando el hombre terminó su oferta, le respondió con una sola frase, una pregunta que fue como una bofetada de dignidad: ¿Usted vendería a su madre? El hombre no supo qué responder. Se fue y nunca más volvió. Y fue así como San Juan de la Niebla, el pueblo pequeño, olvidado, muchas veces despreciado por su lejanía y su pobreza, se convirtió en un faro. No de milagros espectaculares y pirotécnicos, sino de pequeños cambios cotidianos que transformaban corazones, no por la estatua en sí, sino por la fe viva que esa estatua había despertado, porque al final, el milagro más grande no fue la curación de la abuela, ni el borracho sobrio, ni la anciana que volvió a caminar. Fue la resurrección de una comunidad entera. La vuelta del amor, del perdón, de la esperanza. Y todo, porque un muchacho de 15 años decidió no dejar sola a la Virgen que encontró en el bosque. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, los campos florecieron y se secaron, y el sol volvió a dorar los techos de teja de San Juan de la Niebla con la misma intensidad de siempre. Pero el pueblo ya no era el mismo. Había algo en el ambiente que no podía medirse ni pesarse, pero se sentía en cada gesto, en cada saludo entre vecinos, en cada vela encendida con una intención sincera. La capilla, antes olvidada y cubierta de polvo, fue reconstruida por manos humildes. No hubo arquitectos ni planos elegantes. Fueron los mismos campesinos, albañiles, madres de familia y jóvenes del pueblo quienes la levantaron. Con tablas recicladas, bloques traídos desde lejos en burro, y donaciones que llegaban de lugares insospechados.
piedra por piedra, adobe por adobe, como si estuvieran construyendo algo más que un edificio, un símbolo de la fe que había renacido entre ellos. En el centro del nuevo altar, elevado con cariño sobre una base de madera de cedro tallada por un artesano del pueblo, fue colocada oficialmente la imagen de la Virgen del Bosque, como la llamaban ahora. Era la misma que Santiago había encontrado cubierta de lodo, pero ahora, restaurada con un esmero infinito por manos voluntarias, irradiaba una ternura que conmovía a todo aquel que la miraba. Su rostro no era perfecto, seguía teniendo las cicatrices del tiempo, pero tenía una expresión que invitaba al recogimiento, al silencio, a la confianza. Nadie olvidaba de dónde venía, y por eso muchos la llamaban con respeto y cercanía, la Virgencita que no fue olvidada. Durante la ceremonia de entronización, el padre Joaquín, conmovido hasta las lágrimas, dijo pocas palabras. Solo alzó la voz para señalar con firmeza: esta imagen no la trajo un milagro del cielo. La trajo el corazón valiente de un muchacho que no quiso dejarla sola. Si hoy tenemos un lugar santo es porque Santiago creyó cuando nadie más lo hizo. Santiago, de pie junto a su abuela, bajó la mirada. No por vergüenza, sino por una humildad que le nacía del alma. Doña Eladia, con los ojos brillosos y el rosario en la mano, le apretó el brazo con un cariño que lo decía todo. Desde aquel día, la capilla no volvió a estar vacía. Peregrinos comenzaron a llegar desde pueblos cercanos, luego desde ciudades lejanas. Algunos venían a dar gracias, otros a pedir consuelo. Unos traían promesas, otros solo su silencio. Todos se sentían tocados por la historia del niño y la Virgen, una historia que se contaba una y otra vez, no como una leyenda, sino como un testimonio vivo. Decían que la imagen fue encontrada en un bosque por un joven pobre que no tuvo miedo del ridículo ni del esfuerzo. Que la limpió, la cuidó, le habló. Que su abuela enferma sanó después de una noche de oración. Que el pueblo cambió, que los milagros comenzaron a suceder, y que todo había nacido de un acto de amor sencillo. Incluso quienes antes se habían burlado, ahora eran los más devotos. Doña Remedios, la que solía llamarlo el loquito de los santos, se convirtió en la encargada de mantener siempre flores frescas y velas encendidas en la capilla. Don Artemio, el tendero que una vez gritó que eso era solo un palo viejo, venía cada día a barrer la entrada y a saludar a cada visitante con un respeto que nadie le había conocido antes. Y los jóvenes que antes se reían, ahora guiaban los cantos en las noches de vigilia. Y en medio de todo, Santiago seguía siendo el mismo. No aceptaba regalos, ni entrevistas, ni fotos. Seguía viviendo en la misma casa humilde con su abuela. Cada tarde, después de ayudar a repartir despensas a los más necesitados, una iniciativa que había surgido en el pueblo, se sentaba en silencio en una banca de la capilla y le hablaba a la Virgen como siempre, como a una madre cercana. Doña Eladia, ahora con la salud completamente restaurada, caminaba sin bastón por todo el pueblo. «Yo no hago milagros», decía sonriendo, «solo rezo mis oraciones». Pero tenía la sonrisa de quien sabe que ha visto algo que no es de este mundo. Muchas veces caminaba junto a su nieto hasta la capilla y le tomaba la mano durante el rosario. «¿Ves, mijito?», le susurraba. «Te lo dije. Dios tarda pero nunca olvida». Y Santiago con voz suave respondía: «Y la Virgencita tampoco, abue». Cada 12 de diciembre, fecha en que Santiago encontró la estatua, se celebraba ahora una procesión especial. No era ruidosa ni espectacular como las ferias de otros pueblos. Era humilde, como el niño que la inició.
flores del campo, cantos sencillos, velas encendidas y una comunidad unida. Ese día, cada año, era Santiago quien cargaba la imagen de la Virgen en sus brazos, como aquella primera vez en el bosque, con la misma reverencia, con el mismo amor. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué insistía en hacerlo él solo decía, con una sencillez que era la más profunda de las teologías, porque ella también me cargó a mí cuando yo más solo estaba. La noche había caído suavemente sobre San Juan de la Niebla. La capilla nueva, aunque sencilla, brillaba desde lejos como un faro de esperanza entre los cerros oscuros. No por lujos, sino por la luz cálida de las cientos de veladoras que ardían sin cesar alrededor del altar, cada una con una historia, una súplica o un agradecimiento. Dentro, reinaba el silencio. Solo se oía el leve crujido de la madera de las bancas y el murmullo tímido de alguna oración susurrada. En medio de todo, arrodillado frente a la imagen de la Virgen, estaba Santiago. Sus rodillas tocaban el suelo frío de ladrillo, pero su rostro estaba iluminado por una llama interior. Sostenía entre sus manos un rosario gastado, el mismo que había usado su abuela durante años. A sus pies unas flores silvestres reposaban junto a una pequeña hoja de papel doblada. Otra carta quizás con las peticiones de algún vecino. Nadie lo obligaba a estar ahí. No buscaba reconocimiento, solo quería estar con ella. Como el primer día. La imagen de la Virgen, ahora limpia y restaurada, parecía mirarlo con una dulzura infinita. No era solo una estatua. Era presencia, consuelo, madre. Y así, mientras el resplandor de las velas dibujaba sombras suaves en las paredes, una pregunta quedaba flotando en el aire. Una pregunta que no necesitaba respuesta inmediata, pero que quizás tú también deberías hacerte. ¿Y si los milagros no necesitan testigos adultos y escépticos, sino corazones de niño como el de Santiago? ¿Y si todo lo que hace falta para que el cielo toque la tierra es alguien que no se ría de lo sagrado, sino que lo abrace y lo crea? Porque al final, no fue un sacerdote, ni un experto, ni un poderoso quien trajo el cambio a San Juan de la Niebla. Fue un muchacho pobre, con los zapatos rotos, pero con la fe intacta. Y tú, si la encontraras en el bosque, abandonada y sucia, ¿también te burlarías o te atreverías a cargar a la Virgen contigo?